Buenas, ¿cómo andan? Hola a todos y todas. Bueno, vamos a hacer el vivo de esta semana con un tema bastante interesante, o por lo menos para mí, me parece que es muy interesante, que es el miedo al rechazo y sus máscaras. Vamos a esperar a ver si alguien se conecta. O sea, se están conectando por Facebook. Perfecto. Bien, cualquier cosa, si no se escucha me dicen, pero bueno, yo como siempre digo, yo empiezo con el video y después, tanto en Facebook por acá o acá por Instagram, en Instagram, bueno, todavía dura 24 horas, espero que en algún momento podamos guardar el videito desde Instagram, que quede igual que en Facebook, y en Facebook, bueno, ya les queda para verlo las veces que quieran. También todo este contenido, todo este material siempre está todo consolidado en la página web nuestra, que es www.medioconsultora.com.ar, que ahí también está todo, lo lleva al canal de YouTube, que es donde guardamos y almacenamos toda la información de este estilo. Bien, vamos a arrancar entonces. Como les decía, el tema que vamos a charlar hoy es sobre el miedo, pero el miedo más específico, el miedo al rechazo y sus máscaras. Y ya les voy a contar por qué de lo de las máscaras. Primero vamos a hablar un poquito sobre lo que es el miedo, ¿sí? El miedo, como cualquier otra palabra, puede tener diferentes interpretaciones para cualquier otra persona. Si voy a acomodar el micrófono porque no sé si se está escuchando bien. Si hay alguien que esté conectado y me puede decir que se está escuchando bien. Perdón. Pero estoy re mal de la garganta, estos cambios de clima me han matado. Les decía que el miedo puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Vamos a definir primero el miedo y después vamos a hablar sobre el miedo, el rechazo y sus máscaras. ¿Y por qué digo sus máscaras? ¿Sí? Tiene un sentido, tiene una lógica esto de las máscaras atado al miedo, al rechazo. Con respecto a lo que es el miedo, ¿sí? Podemos definirlo como que es una reacción, depende de cuál tipo de miedo sea, ¿no? Pero es una reacción. A ver, gracias por avisarme. Ahí se escucha mejor. En Instagram me dijeron que subiera el micrófono. Y en Facebook aparentemente está bien. Hola, Mónica. Ahora se escucha mejor. Cuando puedan contestarme, me avisan. Bien. Aparentemente está bien. Bien. Les decía, el miedo es una reacción, ¿sí? Es una reacción. Perfecto, buenísimo. Es una reacción que a veces es fisiológica, porque, por ejemplo, supongamos que yo estoy acá haciendo ahora este vivo, y entra un león a mi casa, mi reacción va a ser fisiológica porque o me quedo dura y no reacciono, pero no deja de no ser una reacción fisiológica, o salgo corriendo y trato de escapar de eso, ¿no? Y eso es miedo también. Pero el miedo que vamos a hablar hoy tiene que ver más con el miedo desde la emoción, ¿sí? También el miedo es una emoción, es una reacción ante un peligro, el miedo, ¿sí? Que puede ser una reacción fisiológica, como daba el ejemplo recién, o puede ser también una reacción de una emoción ante ese peligro, ¿bien? Que a veces el miedo se confunde un poquito con lo que es la ansiedad, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia, no? El miedo es algo más particular y la ansiedad es algo más general, es como un estado diferente, ¿sí? Hoy no vamos a hablar de la ansiedad, pero el miedo tiene que ver más con algo particular. Entonces, si decimos que es una reacción emocional, y es de un poco de lo que vamos a hablar ahora, no de la reacción fisiológica, es la reacción ante un peligro, decíamos, ¿no? Y ese peligro, ¿qué tiene detrás de ese peligro? Ese peligro tiene el miedo, digamos, eso que vemos como peligro, a perder algo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tenemos miedo, es porque estamos viendo un peligro y esa emoción nos permite reaccionar ante ese peligro y ese peligro está atado a una pérdida de algo. No necesariamente tiene que ser una pérdida material o una pérdida o económica, puede ser también, o de personas, pues una pérdida de lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener miedo a perder la conexión con alguien si le tengo que decir que no me gusta cómo habló o no me gusta lo que dijo.
Eso también es un miedo a perder algo, la conexión. Puedo tener miedo a perder dinero si invierto en mi trabajo más cantidad, no sé, de plata por X motivo y puedo estar teniendo un miedo. ¿Por qué? Porque mi reacción es que estoy viendo un peligro que puede ser, ¿cuál es el peligro? La pérdida. En ese caso concreto de ese ejemplo, ¿qué sería? La pérdida ¿qué? De dinero, de una estabilidad financiera, la otra es la conexión, o miedo a que esa persona no me quiera, o me rechace. Por eso ahora vamos a hablar del miedo al rechazo puntualmente. Pero primero quería hacer una breve descripción de lo que es, en qué sentido estamos tratando el miedo, ¿no? No solamente existe el miedo fisiológico, sino que hoy vamos a hablar del miedo, el miedo ocasional, no, del miedo emocional, y que tiene que ver que cada vez que tenemos miedo es que tenemos un peligro, y ese peligro está atado a una pérdida de algo. Entonces, cada vez que usted tenga miedo, lo que pueden hacer para corroborar que sea miedo a la emoción, es preguntarse eso, ¿miedo que tengo? Y tengo miedo a no aprobar la materia en la facultad. Bien, ¿y ese miedo a qué pérdida está relacionada? Porque cuando podemos atar la pérdida a ese miedo, nos va a permitir, como yo soy muy insistente muchas veces con esto, conocer cuál es la causa raíz, cuál es la causa real de ese miedo y de dónde viene para poder trabajarlo, porque si solamente nos posicionamos en el miedo a, no vamos a poder tener capacidad de gestionar esa emoción que es un miedo. Y los miedos siempre, y todos tenemos miedos. No quiere decir que la persona que me diga que nunca tuvo miedo o que no tiene miedo ahora, no le voy a creer mucho. Porque en realidad todos tenemos miedos. El tema está en cómo gestionamos esos miedos, en cómo lo vamos trabajando esos miedos, qué capacidad de reacción positiva podemos tener ante esos miedos, ¿sí? Entonces, cuando les pase esto, pueden utilizar esta pequeña técnica para poder conocer un poco más de dónde viene y que ustedes tengan la posibilidad de poder trabajar ese miedo, ¿no? Como hay un dicho que siempre dice que el miedo no es, o sea, el valiente no es ausencia de miedo, sino que se atreve y pone toda su predisposición y su energía en poder vencer ese miedo. Entonces, todo el tiempo estamos venciendo miedos, ¿sí? Bien, lo que íbamos a hablar ahora, ¿no? Dicho esto, dándole un contexto del miedo en sí, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo. ¿Alguna vez sintieron miedo al rechazo? Que los rechacen, que no los acepten, que no los quieran. Bien, el miedo al rechazo y la relación con las máscaras. ¿Por qué lo relaciono con esto de las máscaras? Primero vamos a definir qué sería esto de las máscaras, ¿no? Todas las personas nos ponemos máscaras, ¿sí? Las máscaras son quienes estamos siendo en determinados momentos y en determinados contextos. Nunca o casi nunca podemos ser siempre lo mismo en todos los contextos y en todos los lugares, porque no soy la misma persona con mis amigos, no soy la misma persona con mi pareja, no soy la misma persona, no uso la misma máscara, en realidad soy la misma persona, pero no uso la misma máscara con mis compañeros del trabajo, etcétera. Siempre nos vamos poniendo máscaras de acuerdo al contexto y a la situación. En esencia, en personalidad, quizás soy la misma persona, ¿sí? Pero en realidad, ante determinadas situaciones, voy usando diferentes máscaras. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo al rechazo, utilizamos muchas máscaras, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Bernardo Estemateas, no sé si lo conocen ese autor, es un autor muy bueno, a mi manera de verlo, a mí me encantan sus libros, y él plantea 3 formas de máscaras, ¿sí? Y dice que ¿por qué usamos las personas esas máscaras o esos estilos de máscaras? Que justamente es para escondernos de los demás. Y cuando yo digo escondernos de los demás, ¿para qué nos escondemos de los demás? ¿Por qué nos escondemos de los demás? ¿Qué es lo que no queremos mostrar y mostramos con esa máscara que estamos mostrando en ese momento? En el fondo hay una inseguridad y un miedo, que este miedo que plantea este autor especialmente es el miedo al rechazo, a ser rechazado. Entonces construimos esas máscaras para justamente escondernos de lo que creemos que somos de los demás, porque sabemos que en algún punto, si usamos esas máscaras, podemos estar perdiendo algo. Por lo tanto, aparece el miedo al rechazo, ese miedo a la pérdida, al peligro que hablábamos hace un principio. No sé si lo vamos uniendo un poquito, ¿sí? Y él habla de 3 formas
que las personas, es lo que plantea él, ¿no? De 3 formas que tenemos las personas de poner nuestras máscaras. Una que son las ocasionales. Cuando habla de las ocasionales, dice que son estas máscaras en las cuales disfrazamos algo momentáneo, ¿sí? Por ejemplo, estamos en un lugar donde hay todas personas que son deportistas, por ejemplo, y yo no soy deportista. Entonces, ¿qué hago? Pongo mi máscara de deportista y empiezo a hablar de deportes o empiezo a decir que a mí también me encanta el deporte, porque si no voy a tener miedo a que me rechacen. ¿Ven cómo lo vamos uniendo a esto? Entonces empiezo a hablar y pongo la máscara del deportista y empiezo a hablar sobre eso y en realidad me estoy escondiendo a mí misma porque en realidad no soy deportista. No sé si me explico con esto, ¿no? Ya le vamos a dar un cierre. Pero habla de esta máscara ocasional, ¿no? Por ejemplo, de ocultar algo determinado de nosotros, que en ese momento vamos a sentir que son rechazados, que somos rechazados, y aplicamos esa máscara ocasional, ¿no? No es que andamos por la vida hablando de todo de que somos deportistas, sino que fue ese momento. Después tenemos las máscaras permanentes y tenemos las máscaras especiales. Entonces, por ejemplo, las máscaras especiales es cuando queremos mostrar un rol y que somos buenos en ese rol. Y a lo mejor no somos tan buenos como creemos, o a lo mejor es algo a lo cual aspiramos ser. Pero estamos en ese momento, en ese contexto que necesitamos ponernos esa máscara de especiales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que queremos mostrar, de un rol determinado, y que en ese momento, si no lo hacemos, nos vamos a sentir rechazados, y aparece ese miedo al rechazo que hablábamos al principio. Entonces, mostramos ese rol. Por ejemplo, si tuviéramos en un trabajo, por ejemplo, no sé, compartiendo un café con personas de ventas, ¿sí? Que venden, y que hay diferentes líderes de ventas, y todos dan su opinión y demás, y a lo mejor voy a querer mostrarme que yo también soy líder de ventas, y que soy bueno en ese rol, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa sería como mi máscara especial, ¿no? Y después habla de las máscaras permanentes. Cuando habla de las máscaras permanentes, hace hincapié en que las personas que usamos máscaras permanentes estamos ocultando algo de nuestra vida, ¿sí? Mostramos una vida que en realidad no tenemos. Yo me incluyo siempre en estos ejemplos. Una vez, la otra vez me preguntaron, ¿por qué vos siempre te incluís en todos los ejemplos? Porque todos pasamos por todas las cosas que yo hablo acá con ustedes, las he vivido también, no es que las hablo porque me las sé todas, ¿no? No, las he vivido y seguramente hay muchas que las vivo y que día a día las trato de superar, y hago esto para poder ayudar a las personas que estén pasando por estos momentos o que quizás en algún momento no saben qué hacer y dar herramientas sobre esto, ¿no? Entonces, todos en algún momento pasamos por estas máscaras, nadie está exento de esto, así lo veo yo por lo menos, ¿no? Es mi mirada. Entonces, nuestra vida creemos que es una cosa, entonces como que mostramos una vida que no es. Como hay un dicho, yo me guío mucho de los dichos, pero como que cuando queremos obtener cosas que todavía no nos da la capacidad, así es, a grandes rasgos. Uso otras palabras, pero no lo voy a describir. Supongamos, ¿no? Queremos ser una persona que está bien económicamente. ¿Quién no quiere? A lo mejor hay alguno que no quiere, pero la gran mayoría quizás sí. Y que queremos dar los gustos, queremos viajar, queremos comprarnos ropa, el auto, la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Mostramos y nos rodeamos de personas, ¿sí? Y mostramos bueno, que sí, que somos personas que nos movemos en esa situación, y a lo mejor ahí es cuando muchas veces inclusive pasa, cuando queremos ser algo que todavía no podemos ser, en este ámbito, ¿no? Pasa que a lo mejor terminamos gastando más de lo que teníamos que podíamos gastar, o nos creemos muchos la historia de que somos esa persona y en realidad no lo somos. Entonces, de alguna manera, es una máscara permanente porque es como que es una máscara que vamos diciendo que somos una cosa y en realidad, en el fondo, no lo somos, y a veces es porque no nos damos cuenta
o a veces es porque justamente pasa esto que les comentaba al principio. Es tan grande el miedo al rechazo, a ser rechazado, a ese peligro de la pérdida de algo, ¿sí? Que nos escondemos de los demás y la mejor manera de hacerlo es usando diferentes máscaras. Mateas plantea estas 3 categorías de máscara, que yo las mencioné porque me pareció oportuno mencionarlas, pero a esto llévenlo a ejemplos diarios de su vida. ¿Cuántas veces usamos máscaras? A veces cuando no nos cae bien a alguien, por ejemplo, y usamos una máscara también, ¿no? A veces, o a veces no. Eso depende de cada uno, pero lo difícil es sostener en el tiempo esas máscaras. Claro, sí, totalmente. Eso depende de la persona, de cuánto lo quiera sostener, o también del nivel de conciencia, porque muchas veces podemos no darnos cuenta que estamos teniendo esa máscara, ¿sí? O que estamos usando esa máscara. El tema de sostener o no sostener tiene que ver con el nivel de conciencia y sobre todo en hacernos, en aceptarnos, que es un poquito lo que voy a hablar ahora, ¿no? En aceptar quiénes somos, en aceptar lo que tenemos, en aceptar quién queremos ser, cuáles son los cambios que queremos tener, cómo queremos ser también, porque somos seres mutables que estamos mutando todo el tiempo, estamos cambiando de ideas, de manera de pensar, de creencias, etcétera. Entonces, es una manera de poder romper con estas máscaras que en un punto tenemos miedo al rechazo, pero que en definitiva nos pueden rechazar igual, porque estamos siendo alguien que no somos, ¿no? Entonces, es a través de la aceptación. Y cuando digo aceptación, no digo resignación, ¿no? La resignación es, sé que hay algo que puedo modificar, pero en realidad digo, ya está. ¿Qué me voy a poner a hacer eso? Ya soy grande, ya no puedo, a esta altura de la vida. Bueno, sí, siempre pasa lo mismo. Me estoy resignando. Y la aceptación no es resignación. La aceptación es hacerme responsable, aceptar lo que está pasando, aceptar quién soy y ver cómo de ahora en adelante me voy a relacionar con las personas, conmigo mismo y con los demás, y las máscaras que me están limitando empezar a modificarlas, ¿no? Porque el miedo al rechazo viene por eso esas máscaras. ¿Por qué? Porque en realidad esas máscaras están ocultando algo, ¿sí? ¿Qué oculta? ¿Qué puede ocultar una máscara? Y en este caso va a estar ocultando dolor, ¿sí? Miedo, dolor, fíjense cómo todo se va empalmando, la sinergia. Entonces, hay un dolor ahí que tengo que curar, ¿sí? Hay un dolor y ese dolor se gana a través de la aceptación de quiénes somos, lo que les decía recién. Y en donde cuando nos tenemos que poner a ver quiénes somos, vamos a ver 2 cosas. Por un lado, todas nuestras virtudes, ¿sí? Porque tenemos un montón de virtudes, todas las personas tienen un montón de virtudes. Y por otro lado, los aspectos a mejorar o defectos, como los quiera, a mí me gusta siempre llamarlos aspectos de mejora, defectos es una palabra que no me gusta, pero es más conocida eso como defecto y por ahí se asimila mejor si digo defecto, pero en realidad todas esas cosas que queremos mejorar, y eso es lo que somos, ¿sí? Somos virtudes y somos cosas a mejorar, siempre y continuamente, entonces ahí es cuando podemos empezar a sacarnos esas máscaras y empezar a trabajar el miedo real al rechazo que viene de un gran dolor, ¿sí? Porque tenemos un miedo a una pérdida, pero eso viene de un gran dolor. Que bueno, los que han hecho la capacitación de Enneagrama de la Personalidad en la pauta infantil, ahí tienen mucho material también para analizar y empezar a encajar esto de las máscaras. Los que no la hicieron, en la página web hay mucho material también, hay audios sobre la pauta infantil, ¿sí? No es lo mismo que una capacitación, pero hay un montón de material que pueden acceder gratuitamente para enterarse un poquito más de lo que acabo de decir recién, del dolor que tiene cada persona, porque inclusive cada dolor que nace en la infancia es diferente a cada tipo de estilo de personalidad, ¿no? Bien. Dicho esto, hay diferentes maneras de poder sanar estas máscaras, por así decirlo, que era uno la aceptación, que estábamos hablando de esto recién, y entender que los seres humanos tenemos que empezar a vincularnos desde diferentes lugares, que no porque seamos adultos tenemos que tener una estructura del deber ser, que esto es así, que A es A, que B es B, no, tenemos que reconciliarnos con nuestro niño interior, y cuando decimos niño interior no es que tenemos que volver a ser niños, ¿sí? Sino, ¿qué hace un niño? Yo les pregunto, ¿cómo es un niño?
Un niño, ¿qué tiene? Un niño es, hola Sol, un niño es alguien que no vive en el pasado, que está en el presente, que disfruta el momento. Un niño es alguien que se divierte, es alguien que se ríe, es alguien que sabe jugar, es alguien que está entusiasmado. Entonces, tomemos esos aspectos de nuestro niño interior y llevémoslo al adulto, ¿no? Y además, obviamente, no somos niños, somos adultos. Entonces, es espontáneo, exactamente, Sol, muy bien. Entonces, si tomo esas cosas del niño y lo llevo a mi adulto, voy a ser un adulto en el cual voy a salir a conquistar, voy a salir voy a ir por más de eso que quiero lograr, ¿no? Y no tener que ponerme máscaras, sino que realmente ir por eso que quiero lograr, o que quién quiero ser, y no tenerle tanto miedo ya al rechazo, ¿no? Entonces, ese ir por más no es lo mismo hacerlo desde un lugar pesimista, de un lugar que solamente pienso en el pasado, que el pasado me tortura, de no reírme nunca, de no disfrutar, de no tener momentos de ocio. Yo sé que a veces se puede complicar porque vivimos en tiempos en donde pasan un montón de cosas, en donde hay que trabajar, en donde hay que muchas cosas, porque estamos todo el tiempo con toda la energía de poder mejorar y demás, y a veces no es suficiente, ¿no? Pero una vez consciente no es indiferente. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nos damos cuenta que para poder ir por, ese adulto puede ir por más, ¿sí? Para que ese adulto pueda ir por más, tiene que recuperar esas cosas de su niño interior. Y esto no quiere decir que el niño, voy a ser un niño, no, esto que hablábamos recién, es encontrar mis momentos de ocio, de esparcimiento, de transformar lo positivo en lo negativo en positivo, en ser más espontáneo, como decía Sol, en poder tener la capacidad de divertirse. A veces nos pasa que no nos podemos divertir, que no nos podemos reír, porque estamos tan atados al pasado, tan atados a los problemas del pasado, y que no queremos que nos pase lo mismo, que al final no disfrutamos el presente, ¿no? Entonces ese adulto, para que pueda ir por más, tiene que recuperar ese niño, esos aspectos de ese niño interior. Hola Valeria, acá por Facebook. Bien, ¿y qué más? Hay una cosa que también está buena en esto, ¿no? De la parte adulta ya, recuperando este niño interior, y además esto de ir por más y tomar la decisión de ir por más, es la capacidad de cuidar al otro. Sí, de cuidar al otro, y tiene que ver también con lo que sembramos, ¿no? Esto de, a veces tenemos tanto miedo a la pérdida, al rechazo, que en realidad no estamos presentes. Bueno, es una cadenita, ¿no? Lo que hablábamos recién. Entonces, no nos preocupamos por la siembra. Esto no quiere decir que porque demos vamos a recibir algo a cambio, o que tenemos el derecho a recibir algo a cambio sí o sí, porque eso no es un dar genuino. El dar genuino tiene que ver con una siembra del corazón, esa siembra en donde damos las cosas porque las sentimos, en donde sembramos emociones en los demás, actitudes, no es solamente sembrar un hecho en particular, ¿no? Te doy tal cosa no, a veces la siembra tiene que ver con la manera de ser, cómo estoy siendo yo con el otro. Y eso en algún momento empieza a girar y vuelve, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde un lugar de convencimiento, estamos haciendo desde un lugar de esto de la recuperación de estas cosas del niño interior, desde ir por más, nos estamos ocupando en esta aceptación de quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes y cuáles son los aspectos a mejorar. Entonces, cuando hacemos consciente eso, esa siembra va a ser genuina. En cambio, si lo que hacemos es seguir con todas nuestras máscaras para no hacernos cargo de ese miedo, el rechazo que tenemos, para no hacernos cargo de ese dolor que tenemos, ¿sí? Y para seguir escondiéndonos de los demás, vamos a seguir generando más de lo mismo, ¿sí? Así que bueno, un poquito este tema me gustaba para charlarlo con ustedes. No sé si alguien de los que están conectados tiene alguna consulta o alguna pregunta que quiera hacerme. Los espero un ratito. Si no, cualquier cosa, dejan el comentario después. Siempre hay un poquito de delay. Bien. Mientras espero voy cerrando, ¿sí? A ver si hay alguna pregunta. Entonces,
El miedo, recuerden, es miedo, puede ser algo fisiológico, como hablamos hace un ratito, o una reacción, ¿sí? Emocional. O sea, siempre es una reacción, fisiológica o emocional. Entonces, cuando es emocional, que es lo que estuvimos hablando recién, detrás de eso hay un miedo o sea, hay un peligro, ¿sí? Hay un peligro. Y tenemos ese peligro que trae una pérdida, ¿bien? Miedo a perder algo. Ese peligro me lleva a eso. Entonces, si son personas que están teniendo en este momento algún miedo en particular, lo que pueden hacer, lo que decía al principio, empiecen a ver de dónde viene ese miedo, cuál es la causa, para que ustedes puedan comenzar a trabajarlo, ¿sí? Para que puedan empezar a verificar y aplicar estas cosas que estuvimos hablando ahora, ¿no? En qué máscara estoy usando, esta máscara me está haciendo útil, no me está haciendo útil, me está haciendo mal, en realidad estoy escondiendo algo o no, ¿sí? Un montón de otras cosas que van a empezar a salir y que van a empezar a poder ayudarlos a ustedes. Bien, qué bueno esto que decís, Sol, y gracias por decirlo, porque me das pie para decir algo. Lo que dice Sol es que tiene, o sea, bueno, lo que están leyendo por Instagram lo ven, pero acá en Facebook no. Que le pasa seguido lo de tener el miedo, ¿no? Que lo supera, pero que después otra vez se vuelve a sentir insegura o vuelve a sentir esa inseguridad. Bien, primero que hay que ver de dónde viene esa inseguridad, Sol. Lo que yo te invito a, te doy una idea, por ahí lo que podés hacer para empezar a trabajar la causa, es hacerte una lista, ¿sí? De todos los miedos que tenés. Y de esos miedos, ¿en qué aspecto de ese miedo te sentís insegura? ¿Sí? ¿Cómo estás accionando hoy en esa inseguridad? ¿Y qué te parece a vos que podrías empezar a hacer o qué deberías cambiar para que esa inseguridad se empiece a convertir más en seguridad? ¿Sí? Esto no quiere decir que vos te vas a poner en acción ya, sino que te va a dar un panorama y una visión para que vos empieces a tomar conciencia, porque a veces pensamos que creemos que lo estamos trabajando en profundidad, pero en realidad hay algo más atrás. Entonces esto te va a dar como una visión y una mirada general de todo, para que cuando veas que vas a ser consciente de lo que vos podés cambiar o mejorar, ahí ya te puedas armar tu plan de acción para que puedas empezar de a poquito a cubrir ese miedo, ¿no? A vencer ese miedo. Como decíamos al principio, miedos tenemos todos y valiente no es, como dice ese dicho, no es el que no tiene miedo, sino que justamente el que los tiene y los enfrenta, ¿no? Entonces, una manera que te puede llegar a ser útil, no sé si te hace, si te hace sentido, obviamente, es hacer esto que te digo, porque te va a ayudar un montón. Hola, Walter. Eh, bien, volviendo a tu tema, Sol. ¿Qué pasa? Tenemos miedo a algo en particular. Vamos a buscar, no sé, un miedo a que no me quieran, por ejemplo. Podría ser un miedo, ¿no? A que no me quieran, a que me rechacen, esto que estuvimos hablando recién. Pero no un miedo a no ser querida, o a veces un miedo particular puede ser miedo a no poder, miedo a no ser capaz, miedo a que no me reconozcan. Pueden ser un montón de miedos, ¿no? Entonces, cuando empezamos esto de superar los miedos, es un proceso. Primero entender eso, que es un proceso. Y dentro del proceso siempre va a haber esto de supero y caigo, ¿sí? Entonces, no sé cuánto tiempo hace que te pasa esto, pero quizás eso, tenés que primero pensar eso, que quédate tranquila, que es parte de un proceso cuando estamos trabajando miedos. Los miedos no desaparecen de un día del otro, y más si están atados a una seguridad, porque eso tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? Con la inseguridad de uno mismo. ¿Y tiene que ver con qué? Con la confianza, con la autoconfianza de uno mismo también, ¿no? Entonces, primero eso, fijarte que es un proceso y que tenés que ir de a poco. Esta actividad que te dije quizás te puede ayudar mucho a esto, porque ahí vas a poder detectar cuál es la causa raíz de esa inseguridad, ¿sí? No sé si más o menos te pude contestar, Sol, o querés agregar algo más. Otra cosa, bien, el trabajo.
Bien, ¿en qué aspecto del trabajo? Porque otra cosa que sucede con esto que planteas vos de la inseguridad es, ¿cómo vos podés tomar seguridad? Mirando los resultados. Si supongamos que vos tenés miedo o inseguridad en el trabajo, como me decís, y decís, no, tengo miedo o inseguridad de que salga mal el informe, o que mi jefe me llame la atención, o que me digan que está mal lo que hice, o no. Bien, perfecto, buenísimo. Ahí te sumo algo más. Entonces, al sumar, al ver los resultados, tomamos seguridad. A mí muchas veces me pasa en consultorio que me dicen que no, porque no estoy segura de esto, porque no voy a poder, porque tengo miedo de esto, porque... Y les pido a los coachees, que así se llaman los pacientes en coaching, que me den un ejemplo, que me digan en ese ámbito cuáles son los resultados que han tenido. Y cuando empiezan a hablar de los resultados, son resultados súper positivos. Entonces ahí es cuando se dan cuenta que en realidad es su cabeza la que está manejando esa situación y un montón de otras cosas que hay detrás para trabajar, pero en realidad toman la seguridad viendo sus resultados, viendo cuáles son los aspectos positivos de lo que han logrado ya. O puede pasar a veces que tengan miedo a algo particular que recién lo están empezando a hacer y en realidad no lo logran porque no hay un, digamos, no es que no lo logran, me expresé mal, no lo ven porque en realidad no tuvieron nunca un resultado directamente negativo ni positivo, o sea, no hubo un resultado. Entonces, ¿cómo tomamos seguridad en algo que nunca hicimos? Haciéndolo. No hay otra solución para eso. Si nunca lo hicimos, ¿cómo tomamos seguridad? Haciéndolo. Si tenemos miedo, vamos con precaución, de a poco. Recuerden lo que les decía en otros videos, no pasemos de la zona de confort a la zona de pánico, ¿no? Es un paso a paso. Pero bueno, eso más o menos a nivel general. Mucho más profundo el tema, pero me diste una idea para hacer otro vivo, para hablar específicamente de la inseguridad y de la confianza. Ya voy a hacer otro vivo de eso especialmente, para hablar un poco más de eso. Bueno, gracias Sol por abrirte a contar y a preguntar, así que muchísimas gracias por la participación. Les mando un saludo a todos, espero que lo disfruten, como siempre les pido que si les gustó, si les hizo sentido, si les fue útil, si lo pueden compartir con otras personas, la verdad que sería muy bueno porque son cosas que a lo mejor podemos estar ayudando a un montón de personas más con solamente unos minutos de un video, ¿sí? Así que les mando un abrazo, que estén muy bien. Adiós. Gracias.